El audio. Hola, hola. Perdón. Sí, disculpen. Bueno, se metieron un poquito los duendes aquí en Cuentas Claras, lo que demuestra que tenemos un programa en vivo. Todos los años en el mes de septiembre, el gobierno federal tiene la obligación de presentar al Poder Legislativo el llamado paquete económico anual. Ese paquete económico contiene la propuesta de modificación a la ley de ingresos, que son los impuestos y derechos que nos cobran a los ciudadanos y empresas, como también la propuesta de presupuesto de gasto del gobierno y las transferencias, por ejemplo, a gobiernos estatales, en todo tipo de conceptos que se supone deben ser regresados a los ciudadanos en términos de un mejor bienestar. Sin duda que no es fácil leer e interpretar toda esta información, por lo que acudimos como siempre a nuestra experta en finanzas públicas, la maestra Adriana Hernández Orteales. Buenas tardes, Adriana. Hola, doctor. Un gusto estar con usted una vez más y hablar de uno de los temas que nos apasionan, que es el presupuesto de egresos. Ya lo creo que sí, mira, porque si bien queremos que nos digas de qué tamaño es ese presupuesto, 9, 12 cifras, etcétera, queremos que nos pongan las cuentas claras en dónde anda el gasto del gobierno que nos va a regresar en salud, en materia de infraestructura, de vivienda, de caminos. Conocemos el detalle y la claridad con que lo haces. Ayúdanos a entender primero de qué estamos hablando. Claro que sí. Bueno, primero hay que entender que el presupuesto de egreso de la Federación está naciendo con un déficit de alrededor de 915 mil millones de pesos. En unos minutos regreso a ese tema. Por un lado, tenemos ingresos estimados por 6.1 billones de pesos, pero traemos una estimación de gastos de 7.1 billones de pesos. Ahora, ¿qué define la política de cada gobierno o dónde deberíamos de centrar nuestra atención cada vez que se aprueba un presupuesto de egresos? Todos los gobiernos, independientemente de los colores que tengan, siempre tienen una serie de gastos ineludibles a los que tienen que responder. Una vez que cubren toda esa serie de gastos, les queda un espacio que se le llama el espacio fiscal, en el cual pueden hacer política pública. Y es ahí donde podemos evaluar si un gobierno se está enfocando en la inversión o se está enfocando en el gasto corriente, como son los subsidios o ayudas que llegan directamente a la población. ¿Cuáles son los gastos ineludibles para este 2022? Bueno, empezamos con el tema de la deuda, el tema de las participaciones a estados, y estos se van a llevar el 26% de nuestro presupuesto de egresos. Después viene el presupuesto que está destinado para el IMSS, para el ISSSTE, para la CFE y para Pemex. Ellos se van a llevar otro 21% del presupuesto de egresos. Las pensiones, que esta vez vienen más elevadas que de costumbre, se va a gastar alrededor de 1.2 billones de pesos y eso representa el 16.5% del presupuesto. También vamos a pagar el tema de los autónomos como el INEGI o el INE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También se va a tener que pagar lo que está ahí en el ramo 23 como la asignación que se tiene para Fonden. Y por último tenemos la nómina de todos los trabajadores, maestros, doctores, enfermeras que trabajan para el gobierno federal, que representan el 5% del presupuesto. Es decir, toda esta lista de gastos ineludibles que les acabo de dar se lleva alrededor del 95% del 92% del presupuesto de egresos. Es decir, te queda un espacio de 8.2% muy pequeñito para hacer política pública. Y entonces ahí es que vamos a evaluar a dónde se va a ir ese pequeño 8% de todo lo que nos quedó del presupuesto de egresos. Eso que escuchamos que son 7 billones de pesos, bueno, pues solamente nos queda el 8%, que es alrededor de 500 mil millones de pesos. Ese 8%, la mayoría se va a ir, si en este caso la mayoría es el 80%, se nos va a ir a gasto corriente, es decir, a estos programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como el incremento en el presupuesto corriente para la Guardia Nacional, y solamente nos va a quedar un 20% para inversión en infraestructura. Bueno, y ese 20% de la infraestructura, en este momento, como lo tiene determinado este gobierno, ¿es rentable? Justamente, si aquí ya en este 20% que les estoy explicando, ya vamos a aislar el tema de los 3 proyectos prioritarios que ya sabemos que se están construyendo, que es el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya y también la parte del Istmo, un poco ahí. Si quitamos estos proyectos que solamente son 118 mil, solamente digo, se escucha muy poco, pero son recursos que podrían destinarse a salud o a la recuperación económica del país.
Si aislamos estos proyectos, el 20% que queda en inversión se está yendo en su mayoría a Conagua, que es para el tema de saneamiento y drenaje. Algo muy bueno, dado que durante los 3 primeros años de este sexenio se había descuidado este tema e incluso, como lo vimos a principios del año pasado aquí en Cuentas Claras, habían hecho un ajuste del 75% al presupuesto que tenía Conagua. Entonces creo que han notado que se viene después de la pandemia, también tendremos una crisis en tema de agua potable y creo que lo han notado y por ello es que han incrementado el presupuesto para subsanar un poco lo que han recortado en agua potable, saneamiento y drenaje. También tenemos algunas carreteras que no son de gran magnitud como antes y lo veíamos en otros periodos. Tenemos un poco para el tema de caminos rurales también, pero hasta ahí. O sea, no tenemos inversión que detone crecimiento local, es decir, aquellos programas que se instalaban a nivel municipal o a nivel estatal y que tenían un periodo de ejecución de al menos un año, esos programas no existen. De hecho, yo los invitaría a que vieran alrededor de sus colonias, de sus delegaciones o de sus estados si están viendo obra pública que detone crecimiento. Es negativo, no lo estamos viendo y es justo ahí donde se evalúa la política. Es decir, este gobierno está destinando más recursos a gasto corriente, que si bien se traduce en un aumento del ingreso de las personas, porque hoy reciben una pensión, una ayuda, un subsidio, pero no se traduce en una mejora de su bienestar. Y en el largo plazo, lo que hoy reciben en pesos no se va a traducir en una mejora en sus capacidades para vivir, en la mejora en infraestructura, en servicios públicos, en sistemas de educación o en hospitales, etcétera. Eso no lo están recibiendo. Sin embargo, sí vemos un aumento en las dádivas económicas que llegan al bolsillo de la gente. Adriana, sé que es muy complicado tal vez al detalle que te quiero llevar, pero mira, estamos en un mes en especial en el que hacemos conciencia sobre un padecimiento de las mujeres que es el cáncer de mama. Pero en general, ¿qué programas has tú revisado que tengan una perspectiva de género específicamente a las mujeres en donde están perdiendo nuestras mujeres recursos públicos? Eso es muy importante. A veces se presume mucho que tenemos una asignación histórica del anexo 13, que es donde viene el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Es histórica porque generalmente habíamos tenido asignaciones de 50,000 millones de pesos y hoy tenemos asignaciones de más de 137,000 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves en el total, dices, hay un crecimiento exponencial en el anexo que se encarga de la igualdad entre mujeres y hombres. Pero cuando tú te vas a los detalles, y entonces aíslas, por un lado, los programas que ya existían desde 2008, que es cuando se creó este anexo, y aíslas por un lado esos programas, y por otro, los nuevos que se han creado, como los que ya les mencioné, precios de garantía, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo, los aíslas, entonces notas que los programas que estaban enfocados para la mejora en igualdad han tenido una caída de más del 60%, y dentro de esos programas está el programa se me fue el nombre que acabas de mencionar, materna, sexual y reproductiva. Ahí es donde se atienden los temas de cáncer de ovario, cervicouterino, cáncer de mama, y tienen recortes muy importantes respecto a lo que se había aprobado hace 2 años en el periodo anterior. Entonces, solamente están etiquetando por etiquetar recursos, porque también estos programas nuevos, salvo el de adultos mayores, todos los demás no se tiene evidencia o no se tiene una base de datos donde podamos comprobar que realmente se está yendo el 50% a mujeres y el 50% a hombres. Además, hay muchos de esos programas son regresivos, es decir, que no están apoyando a que las personas salgan de su línea de pobreza. Por ejemplo, el de precios de garantía, que te da en función de la extensión de tierra que tengas. Entonces, entre más tierras tengas, más recursos recibes. Y entonces, ¿quién tiene mayor tierra? Pues aquellos que están en mejor posición económica, y eso también queda en desventaja a las mujeres porque pocas mujeres son dueñas de la tierra. Entonces, si tú te vas a los detalles de estos programas, no tienen reglas de operación que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, y entonces solamente se queda en el discurso que hay una asignación histórica para la igualdad entre mujeres y hombres, pero en realidad recortaron en 60% los programas que realmente incidían en ello. Otro ejemplo fue las estancias infantiles, que si bien se sustituyó por el programa de apoyo para hijos de madres trabajadoras, los apoyos que se le dan a las mujeres no están condicionados
que para que los niños asistan a una escuela, eso no te garantiza que los estén llevando a una guardería, y número dos, no les da una estancia del nivel al que recibían antes con el programa de estancias infantiles. Entonces, esos son ejemplos. En el caso de cáncer cervicuterino se está también recortando y hay menos apoyo para que las mujeres puedan continuar sus terapias que les ayuden a combatir esta enfermedad. Entonces, en el discurso suena bien, una asignación histórica, pero en la práctica tenemos un recorte del más del 60% para igualdad entre mujeres y hombres. Sí. Adriana, uno de los nuevos gobernadores, particularmente de oposición, el de Nuevo León, dejó entrever retomar esta agenda de la Alianza de Gobernadores que se constituyó hace 2 años para promover un nuevo diálogo, para un nuevo pacto fiscal. ¿Qué tanto crees tú que de verdad avance esto o será cosa de hablar hasta el próximo sexenio de un nuevo pacto fiscal? Es importante que este diálogo llegue a la práctica, porque por un lado hemos escuchado las intervenciones de gobernadores que se están posicionando en necesario en la discusión de una nueva distribución de las participaciones y de las aportaciones, es decir, los recursos que reciben los gobiernos en función de lo que ellos recaudan. No son solo ellos, también hay un grupo que se creó, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria. Ellos están proponiendo también que haya una convención nacional hacendaria, que es justo de convocar a todos los gobernadores, los gobiernos locales, para que se reúnan y venga una revisión de la actual coordinación fiscal que existe en México y haya una mejora, dado que justamente este espacio fiscal que les decía hace un momento, que es muy pequeñito, del 8%, no te alcanza para todos los temas que tienes que atender. Por ejemplo, la seguridad social universal no está incluida en el presupuesto de egresos. El garantizar que todos tengan acceso a la universidad, como se aprobó en la reforma de 2019, tampoco viene en el presupuesto de egresos. Tampoco viene el tema de infraestructura, como ya se los mencioné. Entonces, dado que este espacio es muy pequeño, es necesario tener más ingresos, y esos ingresos se tienen que, aunque no nos guste, se tiene que llegar a un tema de una mejora en la recaudación, y eso también es a nivel local. Por lo tanto, tanto los gobernadores como este grupo han estado proponiendo que haya una revisión del pacto fiscal, y yo creo que no lo veremos este año, pero tal vez para 2023, dado que ya se agotaron los recursos, los ahorros de periodos anteriores, dado que ya están recurriendo a deuda. Creo que el tercer paso es sin duda una revisión del pacto, que incluye también una revisión en la reestructura tributaria. Sí, finalmente, Adriana, ¿cuál es tu opinión respecto a esta propuesta del régimen de confianza para personas físicas y morales hacia el 2022? Esta nueva, lo que se está proponiendo en el tema de ingresos para mejorar una recaudación fiscal, disculpa que lo mencione varias veces, pero el tema del espacio fiscal es muy angosto y se han dado cuenta que requieren más recursos porque están quitando de otras áreas para seguir atendiendo programas clientelares, entonces no hay dinero que alcance. Por lo tanto, este tema, sin duda, el esfuerzo que está haciendo el SAT por hacer una mejora en la recaudación fiscal se tiene que nombrar, se tiene que decir, ha sido en gran magnitud, pero también hay que recordar que son cuentas que ya estaban, son cuentas que se tenían por cobrar y simplemente han ido a tocar la puerta de aquellos que tenían alguna deuda con gobierno y han tenido que recaudar ese recurso. Entonces, esta que menciona solamente es una mejora en la eficiencia recaudatoria, pero no da para más allá de 2022. Son recursos adicionales que les podrían dar aire para el siguiente año, pero se traducen en una eficiencia recaudatoria. Lo que hoy se requiere es sin duda una reestructura tributaria, es decir, cobrar, por ejemplo, ya vimos ahora con los Pandora Papers, es momento de cobrar a este tipo de personas que llevan sus recursos. Ya lo habíamos dicho aquí, un ejemplo del whisky y del sándwich. Así, tal cual lo hicieron, y entonces estamos dejando de recaudar ese recurso. Entonces hay que crear mejores impuestos, hay que recaudar más y no solamente la eficiencia recaudatoria. Ya lo creo, Adriana. Pues bueno, pues aquí contigo en materia de finanzas públicas acudimos a ti como experta, como siempre, para que en cuentas claras nuestra audiencia tenga claridad con respecto a cómo viene el ejercicio del gasto para, obviamente, para nuestro bienestar y también en materia de impuestos. Te agradezco muchísimo, como siempre, ya sabes, esta es tu casa y hasta la próxima. Gracias, doctor, que tenga buen día. Buen día. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras cómo nos va a ir en materia de impuestos y servicios
a los ciudadanos en el 2022. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de contar con la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo como hoy en Cuentas Claras.